Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver cómo utilizar la ventana Propiedades dentro del programa AutoCAD. Los objetivos de la sesión son los tres que podéis ver en la diapositiva. En primer lugar, que conozcáis la utilidad de la ventana Propiedades. En segundo lugar, que seáis capaces de consultar propiedades genéricas y específicas de objetos dibujados ya utilizando la ventana Propiedades. Y en tercer lugar, que seáis capaces de modificar propiedades de objetos ya dibujados, utilizando también esta ventana. Vamos a ver cómo utilizar la ventana y qué información nos suministra. Para ello nos vamos a AutoCAD y vamos a dibujar algún objeto. Por ejemplo, para empezar con algo sencillo, dibujamos una línea de cualquier dimensión, me da igual, la dibujáis y vamos a sacar la ventana Propiedades. La ventana Propiedades la tenéis en las barras de herramienta de la parte superior, al lado de las opciones de zoom, tenéis un botón, que es el que estoy marcando ahora, que pone Propiedades. Ese es el botón que tenemos que lanzar para mostrar la ventana. Pinchamos sobre él y nos aparece la ventana. Es esta que aparece aquí en la parte de la izquierda. La ventana puede ser una ventana que esté en posición estática, como veis aquí, o puede ser una ventana flotante. Podéis trabajar como mejor os venga para vuestros dibujos. Si os viene bien así, la podéis dejar. Si la queréis dejar flotante, podéis pinchar en las dos líneas de la parte superior, desplazarla de la siguiente manera, ¿vale? Y llega un momento en que notáis que la ventana cambia de tamaño y se convierte en flotante. Y se quedaría como veis aquí, ¿vale? Podríais llevarla a cualquier posición. Para los ejemplos que voy a utilizar yo hoy, la voy a dejar todo el rato fija y para ello la voy a volver a mover a la posición que estaba antes. Tal como está ahora en posición flotante, pincho sobre la barra azul, me arrimo a la izquierda y llega un momento también en que cambia de tamaño. Suelto y entonces tengo la ventana aquí disponible todo el rato. Bien, ¿para qué sirve esta ventana? Para ver propiedades de objetos. Por ejemplo, si yo ahora, tiene que ser del objeto que haya seleccionado, porque ahora mismo no hay ninguna selección, no me muestra datos que me sirvan. Ahora bien, si yo selecciono la línea, en la ventana me indica en primer lugar qué tipo de objeto estoy visualizando, en este caso una línea. Me da propiedades generales, estas propiedades las tiene cualquier objeto que yo dibujo en AutoCAD. Son propiedades como el color, la capa, el tipo de línea, la escala de tipo de línea, el estilo de trazado, grosor de línea, hipervínculo y altura de objeto que utilizaríamos para trabajo en 3D. Estas propiedades son genéricas y cualquier objeto que yo dibuje las tendría. En la parte de abajo tengo propiedades específicas, opciones de visualización 3D y opciones de geometría. Aquí, por ejemplo, en geometría, en el caso de la línea, me da los datos de interés que tiene AutoCAD para poder dibujar la línea. El inicio en X y en Y, el inicio en Z, que en este caso es 0 porque estamos trabajando en 2D, y el fin en X y en Y. También me dice el incremento que se produce en la parte de abajo en X, el incremento en Y, la longitud de la recta y el ángulo que forma con el eje OX. Fijaos que me da información bastante útil que me sirve para consultar las propiedades de objetos que yo haya dibujado ya. Me sirve para consultar, porque todo esto yo lo estoy consultando, y también para modificar. Todo lo que yo aquí tengo de color blanco, ¿vale? Lo puedo cambiar. Lo que está de color gris es simplemente opciones de consulta, pero lo que está de color blanco puedo modificarlo. Por ejemplo, yo podría cambiar el inicio en X, en lugar de 249 que me pone a mí ahora, podría cambiarlo a 150, simplemente entrando ahí, tecleando, y me ha cambiado la posición en X del punto inicial. Y por ejemplo, en inicio en Y, pues en vez de 73, podría cambiarlo a 25. Le doy a intro y veis cómo el punto cambia, el punto inicial. Con lo cual esta herramienta es bastante potente porque me da todas las posibilidades, todas las propiedades que yo tengo en cualquier objeto y las que puedo cambiar me da opción de cambiarlas. Como veis es una herramienta muy útil y que nos puede ayudar a realizar mucho trabajo en AutoCAD. Vamos a ver cómo funciona con más ejemplos. Dibujamos un círculo aquí, le he dado a ESC para quitar la selección. Luego le doy a círculo, pincho en cualquier posición, dibujo el círculo y si ahora selecciono el círculo me da sus propiedades. Las propiedades del círculo, en este caso las generales son las mismas, las específicas cambian. Cambian porque la geometría que necesito para definir el círculo es su centro y radio, etcétera, ¿vale? No necesito dos puntos como en el caso anterior. Aquí lo que podría es cambiar el centro, por ejemplo, lo podría llevar a otra posición, como acabo de hacer. Podría cambiar el radio, hacer la circunferencia, por ejemplo, más pequeña. La voy a hacer más pequeña,
por ejemplo 23, ¿de acuerdo? Estas serían opciones que podéis modificar con la opción círculo. Se puede aplicar también, por ejemplo, a cualquier cosa que podáis dibujar. Vamos a ver algunos ejemplos como la polilínea. Dibujo una polilínea, le doy a intro, marco sobre la polilínea para seleccionarla, y entonces AutoCAD me muestra aquí las propiedades de la polilínea, las genéricas y las específicas. Fijaos en las específicas que la polilínea tiene una propiedad que no pasaba en las otras, y es que como la polilínea puede tener múltiples vértices y AutoCAD a priori no tiene por qué tener la ventana preparada para un número determinado de vértices, la forma que tiene de mostrarme la información de cada vértice es la siguiente. Me pone en la parte de arriba el vértice. Fijaos que si lo marco, me marca el vértice con una cruz, el vértice 1. Si yo voy pasando con la flecha, voy cambiando de vértice y en la parte de abajo me muestra las propiedades del vértice que está marcado con la cruz en cada instante. Por ejemplo, llego al vértice 3, que es este de aquí, y si quiero cambiar la posición, por ejemplo, la posición en Y, la voy a bajar y la voy a poner en 125. ¿Vale? Con lo cual modifico la posición del vértice que tengo en ese instante. Vale, le damos a ESC para quitar la selección. Y bien, para que veáis algún otro ejemplo un poco distinto, si podéis crear un texto, dibujo un texto con la opción de texto en múltiples líneas, la letra A, dibujo un rectángulo y escribo pues cualquier cosa, texto de prueba. Le damos a aceptar. Nos arrimamos para ver mejor el texto y vamos a seleccionar el texto. ¿Vale? En el texto nos da muchas opciones, fijaos, nos dice las genéricas, propiedades genéricas, y nos da opciones de contenido, estilo de texto. Todas las propiedades que se utilizan para definir el texto están aquí. Si, por ejemplo, yo quisiera editar el contenido, puedo meterme aquí en el contenido del texto, pulsar en la parte de la izquierda y me permite editar lo que tenía escrito, por ejemplo, texto de prueba modificado. ¿De acuerdo? Pero la opción de modificarlo la estoy lanzando desde la ventana. Fijaos que la ventana es una opción muy potente que me permite acceder de forma cómoda a cualquier cosa que yo pueda modificar de cualquier objeto dibujado. ¿De acuerdo? Bien, una cosa interesante de la ventana es que si yo selecciono varios objetos a la vez, en este caso he seleccionado una circunferencia y una polilínea, AutoCAD solo me puede dar las propiedades genéricas de esto. Bueno, las propiedades genéricas, las propiedades que tengan en común los dos objetos. En este caso no tienen propiedades en común más que la visualización 3D material y las genéricas que os he dicho. Y de hecho en la parte de arriba me dice que hay dos objetos, me pone todos dos, hay dos objetos seleccionados. Yo podría abrir la lista desplegable y quedarme con uno de ellos, con la polilínea, para ver sus propiedades, o con el círculo. ¿Vale? Pero en principio, cuando yo selecciono, AutoCAD me muestra solo las propiedades comunes. Si tuviera dos círculos, ¿vale? Por ejemplo, este otro círculo, y selecciono los dos, AutoCAD también me pone que hay dos círculos, pero aquí me pone más propiedades porque sí que los dos círculos tienen más propiedades que tienen los dos objetos, tienen los dos esa propiedad. Por ejemplo, los dos círculos tienen un centro, X y Z. Los dos círculos tienen su radio. ¿Qué sucede aquí? Que como cada círculo tiene un radio distinto, aquí en la propiedad no me pone el número, me pone varios, porque hay dos opciones. Un círculo más grande de radio mayor y un círculo de radio menor. Si quiero que los dos círculos tomaran el mismo radio, puedo seleccionarlos y teclear aquí, por ejemplo, 20. De manera que los dos círculos cambian y ahora los dos tienen la misma propiedad en cuanto a radio. Bien, como veréis, esta ventana es muy útil y se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa que dibujemos en AutoCAD. Yo os recomiendo especialmente que la trabajéis y que la vayáis aplicando en los dibujos que vayáis realizando con esta herramienta. Para practicarlo un poco lo que hemos visto en la sesión de hoy, os planteo los siguientes ejercicios. Por ejemplo, que dibujéis una línea entre dos puntos cualesquiera de pantalla, comprobéis las coordenadas X e Y de cada uno de los dos puntos con la ventana Propiedades y cambiéis la coordenada inicial a 20-30 y la coordenada final a 45-60. ¿De acuerdo? Desde la ventana Propiedades. En segundo lugar, podéis dibujar un círculo con centro y radio arbitrarios y lo mismo, comprobad las coordenadas del centro y del radio y cambiar el radio para que sea exactamente 30 unidades. Todo esto utilizando la ventana Propiedades. Y con esto terminaríamos la sesión de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.